¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, ya puse a grabar la clase. Bueno, entonces, entonces podríamos decir que el paciente con cáncer gástrico es un paciente muy parecido al que hablamos ayer en dispepsia. Es un paciente con dolor en la parte superior del abdomen, pero usualmente a este paciente lo vamos a ver un poco más comprometido, como un poco más enfermo. Puede ser un paciente que ha perdido peso, que lo vemos pálido, que no está comiendo, que tiene anorexia, que no quiere comer. Me lo he dicho, usualmente es como el de la dispepsia, pero que le encontramos así como al ojo o al preguntarle los signos de alarma. Entonces, este paciente, pues que lo vemos un poco desmejorado, que tiene algún signo de alarma, pues de una vez le hacemos la endoscopia. Eh, entonces, con la endoscopia, eh, diagnosticamos como los tipos de cáncer gástrico principales, que cuáles son, cuáles leyeron que son los tipos de cáncer gástrico principales. David. Yo leí, doctor, que los principales era el adenocarcinoma gástrico, el linfoma gástrico también, y el cáncer que es de origen por metaplasia intestinal, que es el más frecuente. Bueno, pero ese entra al grupo de los adenocarcinomas. O sea, los 5 grandes grupos son, Laurita, dímelos. Doctor, tengo adenocarcinoma, Sí, los tumores de estroma, estromales, los tumores estromales, sí, los leiomiosarcomas sí, y no sé cuál me falta, doctor, tengo esos. faltan 2. Laura Camila. ¿Ah, tú eres Laura Camila? Sí. Ah, bueno, Sí, sí, entonces señor. faltaron, miren, los adenocarcinomas que son como el 90%, pero están los linfomas no Hodgkin, que algunos son causados por Helicobacter pylori, pero otros son otro tipo de linfomas un poco más agresivos. Están los tumores estromales, que su sigla en inglés son los GIST, Gastrointestinal Stromal Tumors. Están los tumores carcinoides y están los tumores neuroendocrinos. De todos modos, el 90% son los adenocarcinomas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la endoscopia, hacemos la endoscopia y la endoscopia nos puede dar dos posibilidades. O que tiene un cáncer gástrico temprano o que tiene un cáncer gástrico tardío. El temprano no tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con el compromiso del espesor de la mucosa. Entonces el temprano compromete la mucosa y la submucosa, mientras que el tardío compromete el resto de capas del espesor del estómago. Para hacer el diagnóstico de los tumores tempranos, se utiliza la clasificación de París. Antes se utilizaba la clasificación japonesa de lesiones del estómago, pero ahora desde hace unos años han dicho que es la clasificación de París. Esa tienen que buscarla, ahí la encontrarán, pero a grandes rasgos la clasificación de París tiene como 3 grupos principales. El de los grupos de las lesiones levantadas, que las lesiones levantadas pueden ser polipoides o pueden ser sésiles. El grupo de las lesiones planas, que pueden ser un poco elevadas o planas completamente un poco deprimidas. Y el grupo de las lesiones deprimidas. Esa es la clasificación de París de las lesiones tempranas. Y eh, para decirles que desafortunadamente en nuestro medio, por lo que ayer les decía, que los médicos realmente están un poquito maniatados en pedir las endoscopias cuando se necesitan. Acuérdense que ayer dijimos que todo paciente con 35 años debe tener una endoscopia. Entonces, con eso diagnosticaríamos un poco más de tumores tempranos, pero desafortunadamente en este país el 90% de los tumores que se diagnostican son tumores avanzados. Camila, dime. Doctor, lo que pasa es que yo encontré una clasificación, la clasificación de Borman para Sí, cáncer perfecto, ya gástrico. vamos para allá. Ah, Sí, bueno.
Camilita, perfecto. La de Borman es la clasificación del tardío. La clasificación del tardío, que son usualmente lesiones mucho más evidentes en la endoscopia. O sea, ya son el Borman 1, este es el del tardío. El Borman 1, que es una lesión levantada, que es una lesión como polipoide. El Borman 2, que es una lesión ulcerada, en donde se observan todos los bordes de la úlcera. El Borman 3, que es el que es una úlcera donde se pierde uno de los bordes en endoscopia. Y el Borman 4, que es el de la linitis plástica. O sea, la linitis es el término que se le da a los tipos de tumores gástricos más avanzados del grupo de los... realmente el tema, estamos hablando es de los adenocarcinomas, que es el 90%. O sea, es el grupo más avanzado de los adenocarcinomas. Y este le da su término, quiere decir que el tumor crece en el espesor, en todo el espesor de las capas del estómago. O sea, compromete mucosa, submucosa, muscular, serosa, mucho, compromete todo el espesor. En algunos gastroenterólogos y hasta uno mismo se le pudo haber pasado alguna vez, porque este tumor tiene una característica que deja respetada lo que uno ve por dentro con el endoscopio. O sea, deja como respetada la mucosa y el tumor crece de ahí para abajo. Entonces fácilmente uno le puede tomar biopsias y le puede aparecer gastritis. El diagnóstico está en que el término linitis da como sobre lo hace uno como sobreaviso de un estómago. El término linitis quiere decir eso, que es un estómago que no se distiende. O sea, es un estómago que distiende muy poco, que lo llaman como esos balones de cuero que ustedes no habían nacido en los mundiales de fútbol por allá de 1940 y 50 que jugaban con balones de cuero. O sea, eso lo asemejan a eso, como unas bolsas de cuero que no tienen motilidad. Entonces, ese es el término linitis. Entonces, ese es el término linitis, que es el Borman 4. Entonces, por ahora tenemos una clasificación de los tumores tempranos, de los tumores tempranos, que como les digo, no se diagnostican muy común, aunque para eso se ha avanzado mucho. O sea, en eso se ha avanzado mucho en tratar de detectarlos. Yo pienso que la demora es la remisión a los pacientes, porque, por ejemplo, los servicios de endoscopia y los gastroenterólogos deben estar actualizados en todas las técnicas que hay para diagnosticarlos. O sea, por ejemplo, los equipos de endoscopia modernos, del cual incluimos el de Kennedy. Kennedy tiene una torre de endoscopia Fuji que la dejó el doctor Petro, el exalcalde, que yo no soy muy amigo, muy cercano a él, pero puedo defenderlo diciendo que los hospitales del distrito en su época dejó torres de endoscopia muy buenas para todos los hospitales del distrito. Hay equipos de una tecnología altísima, hay equipos con magnificación, hay equipos que hay un término que llaman el NBI o el FAIS, que eso es un cambio de coloración, no es la luz blanca normal del endoscopio tradicional, sino que es un cambio en tonalidades de luz que hace ver la histología, hace ver como el cambio de la mucosa normal hacia la anormal en la endoscopia. Hay unas técnicas de coloración, o sea, se utilizan algunas sustancias como ese azul de metileno, que se riega como alrededor de la lesión que uno ve como sospechosa, y esa coloración puede detectar muy bien los bordes y como las características de alguna lesión neoplásica que no se vaya a pasar. Dime, Gabriel. Doctor, una pregunta. ¿Eso que Sí. usted dice es la misma cromoendoscopia? Esa es la cromoendoscopia. La cromoendoscopia es la de utilizar alguna sustancia como el índigo carmín, el azul de metileno, alguna sustancia que dé como un contraste de color para tomar las biopsias de un sitio un poquito más dirigido. Entonces, teniendo endoscopios modernos, endoscopios con magnificación, cromoendoscopia, los gastroenterólogos deben hacer las endoscopias con toda la paciencia del mundo. O sea, hay unos estudios en que el estómago debe tomarse, hay sitios en que toman 28 fotos del estómago. O sea, toca fotodocumentar todo, desde que uno se asoma aquí a la hipofaringe, a las cuerdas vocales, hasta cuando sale nuevamente. Y han hecho estudios de que son 28 fotos
Uno tiene que tener 28, cuando se hacen fotos en las endoscopias de ese tipo, pero son 28 fotos, con 28 fotos uno ha examinado la mucosa gástrica completa, de esófago, de estómago y de duodeno, imagínense. Entonces, uno aplicando esas técnicas de las 28 fotos, la cromoendoscopia, la magnificación, el NBI, mejor dicho, uno con eso debe insistir mucho en el diagnóstico del cáncer temprano, cosa que, como les digo, desafortunadamente no se hace porque, porque aquí no estamos hablando, o sea, no estamos hablando del que nos llega a Kennedy y le hacemos la endoscopia. O sea, aquí estamos hablando de personas que pueden estar a 8 o 10 horas del sitio más cercano donde le hagan una endoscopia. Entonces, en las ciudades es diferente a los pueblos o las ciudades pequeñas donde no hay acceso a los gastroenterólogos muy fácil. ¿Listo? Entonces, por eso se pierde tanto tiempo y la mayoría, desafortunadamente, nos llegan, como ya ven, lesiones avanzadas. Muy bien. Entonces, el estudio de los dos tipos de tumores es diferente. Eso es un cambio que hubo también, por lo menos hace unos 10 años, le calculo yo, porque de 15 años para atrás, uno, por ejemplo, le tomaba una biopsia a un cambio de coloración y la biopsia le llegaba con que era un adenocarcinoma y a esa persona se le quitaba todo el estómago. Pero se inventaron, hace unos 10 o 12 años, se inventaron un aparato que se llama el ecoendoscopio. El ecoendoscopio es un endoscopio que tiene una punta de un ecógrafo. O sea, es como hacer una ecografía por dentro del estómago. Entonces, en esos casos de lesiones, las lesiones tempranas son muy pequeñas, o sea, son una elevación menor, son una depresioncita muy pequeña, son una ulcerita muy pequeña, eso es un cáncer temprano. Entonces se hace una ecoendoscopia, se mete el endoscopio y estando parqueado ahí en la lesión, se le toma una foto de ecografía. Y esa foto de ecografía, la ventaja que tiene es que nos mira por debajo de las capas, o sea, no solo mira la mucosa, que es lo que hace el endoscopio, sino lo que hace es que mira por debajo de las capas que no podemos ver, y eso tiene como unos diferentes tonos de blancos y de grises y de negros. Entonces, por ejemplo, el que hace ese examen puede decir, hay una lesión de tantos milímetros que está entre la ecocapa tal y la ecocapa tal. Ellos, los que saben de eso, hablan de ecocapas. Y entonces ellos al final ponen, la lesión se encuentra entre la ecocapa tal y la ecocapa tal, que corresponde a muscular mucosa. Entonces, ese ya sería un tardío. Pero si le dicen a uno, perdón, pero si le dicen a uno que la lesión está entre la mucosa y la submucosa, eso es un temprano. Y eso ha mejorado tanto y eso revolucionó el cáncer gástrico. Porque imagínense que haciendo ese examen y con que el que lo sepa hacer bien nos diga que la lesión está entre la mucosa y la submucosa, entonces ya no requiere una cirugía de quitarle un pedazo de estómago. O sea, requiere, cuando la lesión está en la mucosa, requiere una mucosectomía, que es como una resección un poquito amplia de la mucosa por endoscopia. Y cuando está en la submucosa, lo que se hace es una disección de la submucosa. O sea que este examen para el diagnóstico y para el tratamiento cambió sustancialmente la historia del cáncer gástrico, porque porque ya se evitan unas cirugías que antes tocaba hacerlas. O sea, ahora una persona que tenga un tumor limitado a la mucosa, le hacen la mucosectomía, el patólogo manda a decir que los bordes están limpios, que la profundidad está respetada y todo eso, ese paciente se considera curado. Pero desafortunadamente, como les digo, no es lo más común. Realmente desafortunadamente es lo más raro. ¿Listo? Porque lo más común sí es los cánceres gástricos tardíos. Entonces los cánceres gástricos tardíos se estudian diferente. O sea, cuando uno ve una úlcera muy grande que compromete el antro, el cuerpo, que compromete medio estómago, una lesión mamelonada, neoplásica, eso ya no hay que hacerle ecoendoscopia porque ya al ojo vemos que eso está avanzado. Entonces, en ese caso, lo que se hace es una tomografía. Se hace un TAC de abdomen, porque el TAC de abdomen nos da como el estadiaje para detectar si tiene metástasis, o sea, si la lesión está únicamente localizada en el antro o en el cuerpo, si tiene ganglios periféricos, si tiene metástasis hepáticas,
si tiene ascitis. O sea, eso nos da como los criterios de pronto de inoperabilidad, porque desafortunadamente alguna vez, con mucha frecuencia encontramos unos cánceres muy avanzados que le hacen un TAC y la persona ya fácilmente tiene carcinomatosis. Entonces está invadida y realmente lo que necesita es un tratamiento paliativo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es el temprano con el París, el Borman para el tardío. Y hay otra clasificación, hay dos clasificaciones más. Una que es la clasificación propiamente del tipo histológico, que se llama la clasificación de Lauren. La clasificación de Lauren clasifica el tumor, el adenocarcinoma, en intestinal y el difuso, en intestinal y en difuso. Y en un grupo como indeterminado. Y los intestinales, los intestinales usualmente están relacionados con los estadios como menos graves del cáncer, o sea, con el Borman 1, con el Borman 2. Pero el Borman 3 y el Borman 4, usualmente están relacionados con los estados más avanzados. Desafortunadamente, el Borman 4 está asociado con el tipo difuso, que es una entidad desafortunadamente muy agresiva y muy común en personas jóvenes. En personas jóvenes es súper agresivo. Por ejemplo, en estos días vimos con el cirujano allá en Kennedy una señora, bueno, de unos 40 y algo de años, y también tenía una lesión, una úlcera que no parecía muy agresiva, pero de todos modos, era una lesión pequeña, como de 18 milímetros, pero imagínense que el patólogo sí dijo que era un adenocarcinoma difuso. Entonces, si hubiera sido de otro tipo, pues uno intenta de pronto hasta hacerle una mucosectomía. Pero lo que hablábamos con el cirujano es que siendo un difuso, uno debe asumir que por la agresividad del difuso, lo más seguro es que ya tenga mucho más extensión del estómago comprometido. Entonces esa señora la deben estar operando, la van a operar o la operaron para hacerle una gastrectomía total, porque realmente el difuso es muy agresivo y es mejor tratarlo lo más pronto posible. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es como y hay otra que realmente no se utiliza mucho en la parte clínica, sino como en la parte quirúrgica, que es la clasificación del TNM. Esa clasificación donde hay diferentes posibilidades para el tumor, si el tumor está limitado al sitio inicial, si está expandido a otras partes. N es ganglios, si tiene ganglios cerca, si tiene ganglios lejos. M es si tiene metástasis en diferentes órganos. O sea que el TNM es otra clasificación, pero casi siempre la utilizan los cirujanos. Esa nos sirve a nosotros porque en el T del tumor está incluido si se pudo haber hecho una ecoendoscopia para saber si está hasta el T0 y el T1 son mucosa y submucosa. Si ya la clasificación nos da un T3, quiere decir que está de la muscular hacia allá y ya se considera un tardío. O sea que ese T aplica también para los tumores tempranos, T1 y T2, pero de ahí para allá ya todos son tardíos de tratamiento diferente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de todos modos, lo más importante que deben saber ustedes, lo más importante que deben saber ustedes de ese tema es cuáles son las lesiones precursoras del cáncer. ¿Quién leyó alguna? Gabriela, dime. La gastritis atrófica crónica. Sí, perfecto. Entonces, sí, esa es una. ¿Cuál más, Ana Sofía? La otra era la metaplasia intestinal. Perfecto, muy bien. ¿Y la otra, Laura? La displasia gástrica. Perfecto, muy bien, perfecto. Hay otras más. ¿Cuáles son, Andrés Felipe? De pronto la dispepsia por Helicobacter pylori. Sí, sí, perfecto. Sí. De todos modos, bueno, ahorita hablamos un poquito más del Helicobacter, pero de todos modos recordar que el Helicobacter, el Helicobacter en un porcentaje menor produce cáncer, pero de todos modos sí es un carcinógeno. Muy bien. Entonces, los primeros precursores del cáncer son las lesiones precursoras del cáncer propias del estómago. Entonces están la atrofia y la metaplasia. La atrofia y la metaplasia son condiciones precursoras del cáncer.
La atrofia se considera que es reversible, la metaplasia ya no es tan reversible, y la que sí está en unos estadios mucho más avanzados es la displasia. Cuando uno tiene endoscópicamente sugiere atrofia o metaplasia, o el paciente le llega y le dice, a mí me hacen endoscopias cada 2 años porque tengo atrofia y metaplasia, entonces se acostumbra a hacer una cosa que se llama la clasificación de Olga. La clasificación de Olga es tomar biopsias de 3 partes del estómago, del cuerpo, del antro y de la incisura. Y los patólogos, cuando uno les manda esos 3 frascos, ya saben que tiene que hacer la clasificación de Olga. La clasificación de Olga es la clasificación de la atrofia, y esa va de 0 a 4. A grandes rasgos, si uno tiene una clasificación de Olga 0, no necesitaría antes de 10 años de repetirse la endoscopia. Mientras que si tiene el grado 0 y el grado 1, por ahí cada 5 años. Si tiene el grado 2, por ahí 2 y 3, por ahí cada 2 años. Y por encima de 4 hay que hacerlo anualmente o cada 6 meses. O sea que lo más importante aquí es los precursores de cáncer, que son la atrofia y la metaplasia. La displasia con más razón, o sea, la displasia sí puede ser leve, moderada y severa, y una displasia entre leve y severa se tiene que controlar entre 3 y 6 meses la endoscopia. Pero las guías de gastro dicen que la atrofia y la metaplasia deben controlarse a más tardar cada 3 años. O sea, en los estudios, en todos los estudios que hizo ese grupo de gastroenterólogos para decir eso, encontraron que realmente no hay un cambio sustancial antes de los 3 años. El único sustancial es que a la persona se le haya pasado la endoscopia. Pero si la endoscopia está bien hecha y uno solo ve atrofia y metaplasia, con tranquilidad puede hacerle el control a los 3 años. Gabriela, dime. Doc, qué pena. Es que yo leí también que con la displasia y la metaplasia se hace un protocolo llamado de Sydney, que Sí, es exclusivo para esas dos, que porque permite sí. identificarlas más, ¿sí? Sí, perfecto. O sea, el protocolo de Cindy es el protocolo de las tomas de las biopsias, para que te dé la clasificación de Olga y de Holguín, que la de Olga es para atrofia y la de Holguín es para metaplasia. Pero el protocolo de Sydney, uno lo reporta así, o sea, se hace protocolo de Sydney para clasificación de Olga. Es como el protocolo de toma de las biopsias, que deben ser por lo menos 2 del antro, 2 del cuerpo y 1 o 2 de la incisura. ¿Listo? Muy bien. En este tema hay que recordar a un colombiano muy famoso, muy importante, que yo creo que ya debe estar muy mayor, que ustedes lo debieron haber leído por ahí, que es el doctor Pelayo Correa. El doctor Pelayo Correa es un médico colombiano que toda su vida ha trabajado en el estudio del cáncer gástrico, imagínense. Ustedes leen cualquier libro de gastritis, de cáncer gástrico, y él fue el que describió la que llaman la cascada de Pelayo Correa. O sea, ese doctor colombiano fue el que descubrió todo el proceso entre empezar en gastritis superficial, gastritis crónica, gastritis atrófica, gastritis con metaplasia, gastritis con displasia y con cáncer. O sea, él descubrió, él definió y identificó, y se le debe a él, en todos los libros ustedes lo encontrarán, la cascada de Pelayo Correa. O sea, él explicó toda la secuencia desde la gastritis superficial hasta llegar hasta el cáncer gástrico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es como la atrofia y la metaplasia y la displasia son las condiciones precursoras. Y también, como decíamos al principio, el Helicobacter pylori. O sea, el Helicobacter pylori se considera, según la OMS, una condición precursora del cáncer, pero ese lo veremos ahorita en 15 minuticos, ahorita ya al final. Bueno, muy bien. Hay otras condiciones precursoras del cáncer, son por ejemplo las poliposis gástricas, las gastrectomías. Las gastrectomías, cuando una persona es operada por alguna razón, por una úlcera péptica, por alguna razón, y cuando quitan el antro gástrico y suben el duodeno y lo pegan al cuerpo, esos son gastrectomías B1, B2, Billroth 2 o Billroth 1. Todas esas sales biliares que el antro no tiene cómo trancarlas, se suben directamente al cuerpo gástrico, y una persona que tenga
más de 10 años de una gastrectomía, se considera potencialmente que pueda tener cáncer por 10 años de reflujo biliar persistente sobre esa mucosa. ¿Listo? Muy bien. Hay otras que son como las ambientales. En las ambientales se han hecho muchos estudios. Las que tienen evidencia certera es el consumo de sal. O sea, el consumo de sal está relacionado con el cáncer gástrico. El tabaquismo está relacionado con el cáncer gástrico. Parece también que las personas que guardan el agua como en aljibes, como en cantinas, en sitios de agua no muy católicamente guardada y no agua limpia, parece que tiene alguna predisposición a eso. Y hay otro tema ambiental también bien importante, que siempre les echo el cuento, que es un estudio de mis compañeros de la Samaritana. Es un estudio, no es viejito, tendrá unos 6, 8 años, pero a ellos les llega todo el cáncer gástrico de Cundinamarca, porque la Samaritana es un centro de remisión de Cundinamarca. Y ellos hicieron un estudio sobre cáncer gástrico en Cundinamarca y encontraron que, aparte de muchas cosas, pero una que les llamó mucho la atención, es que las personas que llegan a la Samaritana con cáncer gástrico son personas que viven en las zonas altas de Cundinamarca. Por ejemplo, por encima de los 2.200, 2.300 metros. O sea, no se sabe por qué, si es la tierra con lo que lo fumigan o los alimentos que se cultivan ahí, pero y uno lo ve en todas partes, uno ve eso. O sea, por ejemplo, en la costa atlántica es muy raro tener cáncer gástrico. El cáncer gástrico está en el altiplano cundiboyacense, está en Nariño porque Nariño tiene lo que llaman el ejemplo de Nariño. O sea, Nariño tiene costa y Nariño tiene unos picos de montaña muy altos. Y en los picos de montaña altos hay cáncer gástrico y en la costa no hay cáncer gástrico. Entonces, la altura parece ser determinante y no se sabe por qué razón, pero la altura, la tierra, lo que cultivan o alguna cosa, pero la altura es determinante, el frío es determinante. Por eso ustedes nunca oyen decir de que el cáncer gástrico ni es en Cartagena, ni es en Barranquilla, ni es el cáncer gástrico es en Tunja, es en Bogotá, es en Pasto, es en Nariño. O sea, realmente está relacionado con la altura, ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa leyeron ustedes? Vanessa. Hola, Vani. Doctor, buenas noches. Buenas, ¿cómo te Yo fue? encontré que, bien, muy bien, gracias, doctor. Bueno. Yo encontré que también las sustancias como nitritos y nitratos Sí, estaban asociadas al cáncer gástrico. sí. Eso lo han estudiado bastante. Eso está un poquito controvertido porque imagínate que, por ejemplo, en la costa, yo me acuerdo que yo estaba recién salido de gastro, hicimos un trabajo con el cancerológico y con este doctor Pelayo. Y imagínate que hicimos endoscopias en la costa y en Tunja y en Bogotá. Y nos reunimos para discutir los hallazgos, que son los que les digo, que en la costa no hay cáncer gástrico. Y imagínense que en la costa existe una costumbre que uno siempre tiene relacionado con los nitratos y los nitritos y la descomposición de esas cosas y todo eso. Y imagínate que los de la costa decían que, por ejemplo, en fincas de Córdoba, por ahí cerca Sincelejo, Montería, todos esos sitios, en esas fincas donde no hay neveras, el ganado y el pescado, lo que pescan y todas esas cosas, lo guardan como con sal para conservarlo, imagínate. O sea que ese concepto del nitrato, de nitritos, de esas cosas, eso en ese trabajo quedó como muy controvertido porque es una práctica común en la costa colombiana y mira que en la costa no les da cáncer. Entonces eso existe y los libros lo describen, pero realmente tiene mucha controversia. Ana Sofía. Bueno, otra más que averigüe es la historia familiar, que por ejemplo un familiar de primer grado, Perfecto. pues entonces la persona tiene de 2 a 3 veces más riesgo de tener cáncer gástrico, y además que en la poliposis familiar adenomatosa también hay mayor probabilidad del 35 al 100% de tener
pues 10 veces mayor el riesgo Señora, de tener perfecto. cáncer. Perfecto. Por eso cuando uno le pregunta a un paciente, que se hace una endoscopia, doctor, ¿cuándo me tengo que repetir la endoscopia? Entonces uno tiene que tener claro, y ustedes lo deben aprender. O sea, las endoscopias se repiten por dos razones. La primera es porque tenga precursores de cáncer, atrofia o metaplasia, que es cada 3 años. Y la otra es por el antecedente familiar, sobre todo en primer grado, papá, mamá o hermanos. También hay que repetirse la endoscopia cada 3 años, 3, 4 años por mucho. O sea que el antecedente familiar también es importantísimo. ¿Listo? Muy bien. Ana Sofía. Ah, ya hablaste, Ana Sofía, sí. Andrés, ¿qué pasó, Andrés? Doctor, no sé si también entren en este grupo, pero había leído que los consumidores crónicos de AINES y anticoagulantes también son más propensos a desarrollar este tipo de Bueno, pues cáncer. realmente ese grupo está un poquito más propenso como de pronto a la úlcera péptica. O sea, cuando uno habla de úlcera péptica, las etiologías son dos, el Helicobacter pylori o el consumo de AINES. O sea que de pronto ese está un poquito más relacionado a la úlcera péptica que al cáncer, ¿sabes, Andrés? Ujú. Ah, Karen bueno, Viviana. entonces, Tú eres Karen Vega, ¿cierto? Karen, Buenas noches, doctor. Sí, señor. buenas, ¿cómo te va? Bien, doctor. Doctor, yo también leí sobre los que trabajan en las industrias de carbón y metal, que ellos también eran propensos a desarrollar el cáncer gástrico. Ah, caray. Bueno, ahí sí me rajaste. Échame el cuento, léetelo bien y me cuentas después, porque no sé. Bueno, sí, señor. Bueno, bueno, muy bien. Gabriela, ¿qué te faltó por decir? Doc, que no sé si en Colombia también aplique, pero leí que después de hacer la ecoendoscopia, si uno seguía Sí, teniendo dudas, podía sí. realizar unas mediciones de nivel de pepsinógeno, Ah, bueno, que sí sí. eran bastante útiles, o sea, que son bastante útiles según los estudios, pero pues creo que no están tan disponibles acá en el país. Perfecto. Sí, señor, el pepsinógeno lo han utilizado, pero como dices tú, desafortunadamente como para estudios de investigación, porque no se consigue muy fácil en la práctica clínica. Entonces, entonces, entonces sí el pepsinógeno es importante. Han hecho varios estudios de investigación midiendo el pepsinógeno, pero en la práctica, que yo sepa, no se consigue muy fácil. Pero por lo menos sí hay que saber que es importante saber que existe. Ujú. Camila. Doc, también para la tamización de cáncer gástrico temprano, una endoscopia de vías digestivas altas con luz blanca, pero con un cromoendoscopia de colorante tipo índigo carmín. Sí, No sé si utilice mucho acá, pero que es muy recomendado. sí, claro. No, lo que yo les decía, uno debe tener, de pronto la cromoendoscopia, ¿sabes qué es el problema de la cromoendoscopia? Que, que tiene su técnica un poquito difícil de utilizar, porque eso es como una tinta, es como una tinta china, de esas que se usaban antes o las que se usan todavía para llenar los esferos de tinta, y eso tú lo inyectas por una guía y por el endoscopio. Pero eso hay que saberlo usar porque en la cantidad necesaria y bien utilizado, porque eso a veces cuando se llena el estómago de tinta se quedó uno embolatado y no vio nada. De pronto eso lo ha obviado, de pronto esa cromoendoscopia la ha obviado un poquito esos endoscopios nuevos que hay, porque es que tú con cambiar de luz blanca a el FAIS o el NBI, que son esos cambios de coloración para uno determinar los bordes bien de la lesión. De pronto esas técnicas de cromoendoscopia se han dejado de utilizar un poco porque son un poquito engorrosas y si no se sabe usar, se pinta uno, la enfermera, la camilla, mejor dicho, todo el mundo con esa tinta. Entonces, 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 entonces sí, de pronto yo pensaría que las técnicas de cromoendoscopia con los endoscopios modernos, de pronto obvia un poquito esa cromoendoscopia. Pero como les decía, el personal entrenado, los equipos modernos, la cromoendoscopia, el NBI,
tanta cosa que hay para utilizar para que no se pase tanto el cáncer temprano. Listo, muy bien. Entonces, bueno, yo pienso que ese es como las clasificaciones principales del cáncer gástrico. Hay una cosa que hay que aprenderse, que siempre se les digo, que se me olvida siempre tenérselas, que se los van a preguntar en cirugía, que son cuáles son los criterios de inoperabilidad. En cirugía, hace 30 años pasé como estudiante de cirugía o más, y siempre me acuerdo que en eso siempre era pregunta fija, cuáles son los criterios de inoperabilidad. O sea, que tenga citis, que tenga ganglios en tal parte, que tenga metástasis, que tenga el signo de la hermana Joseph, que tenga el signo de Cullen. Eso por favor averigüenselo, porque eso en cirugía con seguridad se los van a averiguar. Signos de inoperabilidad del cáncer gástrico. ¿Listo? Y el tratamiento, pues es en la mayor cantidad posible, debe ser quirúrgico. Ya cuando tiene metástasis y ya se considera inoperable, pues hay terapias por endoscopia paliativas, que son la colocación de los stents. O sea, se coloca un stent esofágico o se coloca un stent pilórico, depende de donde esté el tumor, pero ya como paliativo. Y depende del tipo histológico. Por ejemplo, cuando son linfomas, hay que hacerles quimioterapia primero antes de decidir la cirugía. Si son tumores estromales, depende del tamaño, hay que operarlos porque no es muy fácil acceder propiamente a la histología del tumor estromal sin la cirugía. Cuando son a veces linfomas pueden ser de resecciones endoscópicas o de resecciones quirúrgicas. Pero eso depende de cada tipo de tumor. ¿Listo? ¿Alguna duda de cáncer gástrico? ¿No, Pi? No, doctor, por el momento no. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos 10 minuticos del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se considera una condición precursora de cáncer por la OMS, eso sí no hay duda. Todo Helicobacter que se diagnostica hay que tratarlo. De todos modos, es más como el miedo al Helicobacter que lo que realmente produce, porque fácilmente el 70-80% de los pacientes pueden tener Helicobacter y nunca saberlo. O sea, nunca le hicieron la endoscopia y nunca se lo diagnosticaron. Un 20% sí produce enfermedad, o sea, el 20% restante sí produce úlceras, produce dispepsia, produce el cáncer, produce otras dos enfermedades relacionadas con el Helicobacter pylori, que son la anemia ferropénica y la deficiencia de vitamina B12. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen anemia ferropénica y le hacen endoscopias, colonoscopias, los ve ginecología, los ve urología, no le encuentran dónde está la anemia ferropénica y el paciente tiene una endoscopia con Helicobacter. El solo tratarlo con Helicobacter puede corregir bastante la anemia. ¿Listo? Muy bien. Tratarlo es mandatorio porque previene la progresión al cáncer. Como les dije ahorita, la asociación de AINES y Helicobacter pylori pues es peligrosísima, pero como para las complicaciones de la úlcera, pensaría yo, para el sangrado, para la perforación. O sea, paciente que tiene que consumir crónicamente AINES debe ser tratado para el Helicobacter pylori. Disminuye el riesgo de cáncer, evidentemente, disminuye el riesgo de las úlceras. Acuérdense que si se trata el Helicobacter y dura un año sin síntomas, se considera que es una dispepsia orgánica ya tratada. Y ese Helicobacter tiene un diagnóstico, una forma de hacer el diagnóstico invasivo y no invasivo. ¿Quién me dice cuáles son las 3 formas de diagnóstico del Helicobacter pylori de forma invasiva? Camila. Pues leí de la endoscopia en el que se hace una biopsia gástrica, que se practica el test de ureasa rápida y pues son los otros no invasivos, no vi los otros. Bueno, déjame hablamos de los invasivos un poquito. Los invasivos son los que se hacen por endoscopia. Entonces, sí señora, es la prueba de ureasa. La prueba de ureasa no la utilizamos mucho nosotros porque la prueba de ureasa
o sea, es un tubito amarillo, de un líquido amarillo, que cuando se mete una biopsia, la primera biopsia que se hace, se debe meter en ese tubito y su reacción de urea y esas cosas hace que el color pase a rojo. Entonces, si uno pone la biopsia en ese tubito, como es un tubito como de ensayo, y de amarillo se vuelve a rojo, eso es una reacción positiva para el Helicobacter pylori. Esa tiene el problema de que realmente, y yo creo que por eso no ha prosperado como su uso, porque tiene, en la mayoría de las formas en que la hacen, tiene que tener como una temperatura ideal más bien fría. Entonces, por ejemplo, en Kennedy, que no tenemos nevera en el servicio, pues no podemos mantener la ureasa, entonces realmente no lo utilizamos mucho. Allá nos defendemos con la histología. Le creemos firmemente a la histología, porque la histología sí es las muestras que mandamos para que el patólogo las lea y él realmente ve si tiene helicobacter o no. O sea, esa creemos que es la de mayor certeza. Y la otra invasiva es el cultivo, que realmente en la práctica clínica no se utiliza. Ojalá se pudiera utilizar porque uno para el tratamiento debiera dar el tratamiento guiado por por saber cuál es el germen, cuál es el antibiótico que no sea resistente a ese tipo de helicobacter, pero realmente el cultivo se hace también en trabajos de investigación, no se hace en la práctica clínica. ¿Listo? Muy bien. ¿Y quién me dice las no invasivas? ¿Sí? ¿Cuáles son, Gabriel? Dime una, como hay varios que van a hablar, dime tú solo una. Vale, Doc. El test de aliento. Perfecto. Vane, dime la otra. Doctor, antígeno de deposiciones. Antígenos en la materia fecal, perfecto. Y Ana Sofía, dime la otra. Serología. Perfecto, los Cáncer, anticuerpos. Muy los bien, esas son anticuerpos. las tres. Son la prueba de aliento, los antígenos fecales y los anticuerpos. Realmente estas se utilizan se utilizan principalmente para hacer el seguimiento de la erradicación del Helicobacter pylori después del tratamiento. O sea, nosotros y uno lo ve en la práctica, y realmente uno no entiende, no es por hablar mal de los colegas, pero uno no entiende cómo una persona que tiene 40, 45, 50 años y tiene dispepsia y le piden una prueba de aliento. O sea, no tiene sentido. Si uno tiene dispepsia y tiene 45 años, hágale una endoscopia. Pero llegan esos pacientes con la prueba de aliento y realmente nosotros creemos que su mayor utilidad está en confirmar la erradicación. Entonces, sirven para la erradicación. Sirve mucho la prueba de aliento, sirven los antígenos fecales. La que tiene un poquito de menos posibilidad de servir son los anticuerpos, porque los anticuerpos únicamente sirven si es en forma ascendente o descendente. O sea, uno tendría que tener por lo menos cada 3 meses un anticuerpo, ¿sí me hago entender? Para saber si sí mejoró o si empeoró. Pero realmente como una toma única, los anticuerpos no tienen ninguna validez. Realmente a las personas les hacen perder plata. Y hablando mal de la chanfa, yo que debo tan desagradecido que no debo ser, que ya llevo 26 años ahí, así como les decía que Kennedy no nos autoriza nunca una pH-metría, tampoco nos ha autorizado nunca una prueba de aliento Capital Salud. Entonces lo que nosotros hacemos, que realmente no tiene ninguna lógica, pero nos toca aplicarla en hospital de bajos recursos, es que si la persona le dimos el tratamiento y la persona mejoró sustancialmente de los síntomas, asumimos que se curó el Helicobacter pylori, porque no está indicado hacerle una endoscopia en los casos de gastritis para, para verificar la erradicación. O sea, cuando es gastritis, se debe hacer una prueba no invasiva. Pero sí hay unos casos en que hay que hacer endoscopia para confirmar la erradicación. ¿Quién me los dice? ¿Cuándo sí se hace endoscopia? ¿Vane? ¿Sabes tú? No, no, señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
¿Cuándo se debe hacer ¿cuándo se debe hacer endoscopia? Laura Natalia. Cuando los síntomas persisten y después del tratamiento. No. Gabriela. Cuando el paciente tiene antecedente de cáncer gástrico, en especial de tipo MALT, había leído, doc. Sí, perfecto. Esa es una. ¿Y cuál es la otra? Camila. Pues es que no estoy segura, pero había leído que para verificar si la erradicación estaba a las 6 semanas o a los 6 meses, y a los 6 meses, perdón, pero no estoy segura. No. No, las dos indicaciones de hacer endoscopia, es cuando es un control de un MALT, está perfecto. ¿Quién fue la que me dijo? Yo, doctor. ¿Tú eres quién? Gabriela. Ah, Gaby, perfecto. Gabrielita, está perfecto. Esa es una. Y la otra es cuando es control de una úlcera. O sea, cuando es úlcera y MALT son las únicas indicaciones de endoscopia para hacer el control endoscópico para la erradicación. Cuando es por gastritis debe hacerse una prueba no invasiva. ¿Listo? Maltoma y úlcera. Muy bien. Entonces, ya pasamos todo de cómo hacer el diagnóstico, todas esas cosas y llegamos al tratamiento. Bueno, el tratamiento es todos los antibióticos que ustedes se imaginen. Eso cambia todos los días. Duramos durante mucho tiempo formulando una terapia clásica, la terapia clásica que llamamos durante mucho tiempo, que la terapia clásica es un IVP, la amoxicilina, y asociábamos esas dos a otro antibiótico. La idea del tratamiento es utilizar antibióticos que según los que han estudiado eso, la resistencia no debe ser mayor al 15% en cada país. Pero como les digo, aquí en Colombia es un poquito difícil porque no tenemos esos estudios muy claros. Tenemos estudios del metronidazol, que en Colombia la resistencia es como del 60%. O sea, en terapia triple de IVP, amoxicilina, metronidazol, no debería usarse. Hay terapia triple que usamos mucho tiempo con la claritromicina. Usamos la claritromicina, utilizamos la levofloxacina, utilizamos la furazolidona. Esas tres se podían usar en esa terapia triple. O sea que la terapia triple clásica, es la de un IVP, amoxicilina, y se puede hacer con claritromicina, con furazolidona, con metronidazol muy raro y con furazolidona. ¿Listo? Muy bien. La última literatura del Helicobacter pylori, desde el 2019, finales del 2019, habla de que para que haya mejoría en la erradicación, debe utilizarse un substrato de bismuto, el bisbacter. Entonces ahora utilizamos mucho una terapia que llamamos híbrida, que es un IVP, que puede ser omeprazol, el que ustedes quieran, asociado a la amoxicilina, asociado a 7 días de doxiciclina, y al terminar 7 días de doxiciclina, 7 días del bisbacter, que es el substrato de bismuto. Entonces, esa puede ser una posibilidad. Hay otra terapia que puede ser IVP, con amoxicilina, con claritro y con bisbacter. Me he dicho, hay toda clase de asociaciones. Cuando uno
cuando uno ya pasó de usar la terapia triple, ya pasa a ser la terapia cuádruple. Hay terapias cuádruples con IVP, con Bisbacter, con tetraciclina, y ahí sí puede usarse el metronidazol o la furazolidona. O sea, el metronidazol está indicado en terapias cuádruples, no está indicado en terapias de solo 3 medicamentos. Los libros también dicen que un medicamento de rescate es la furazolidona. Nosotros desafortunadamente la estamos usando mucho en Kennedy porque acuérdense que nuestra población económicamente no puede a veces comprar medicamentos que toque comprar en las droguerías. Entonces, cuando usábamos la claritromicina, había que comprarla. Las 28 tabletas de claritromicina valen más o menos 60.000 pesos. La levofloxacina valen más, 60, 70.000 pesos las 14 tabletas. El Bisbacter es económico, las 14 tabletas del Bisbacter son 28 tabletas, ese no es costoso, ese vale como 35. Pero entonces cuando empezó la pandemia y por consideración a los pacientes, de hace 10 meses estamos utilizando una terapia triple que es IVP, amoxicilina y furazolidona, que en los libros aparece como terapia de rescate, pero nosotros pues desafortunadamente la hemos utilizado porque los 3 están en el post y la persona no tiene que comprar nada. Laura, dime. Doctor, una pregunta. Las personas que son alérgicos a la penicilina, ¿qué se hace? Sí, señora. Los alérgicos a la penicilina no se les debe dar amoxicilina y se les debe cambiar por tetraciclina. O sea que, por ejemplo, puede ser IVP, tetraciclina con claritro o la híbrida que estamos hablando de IVP, tetraciclina, doxiciclina y Bisbacter. O sea, hay que no utilizar la amoxicilina, aunque es una prima medio lejana de la penicilina, pero es mejor no utilizarla. En estos días vimos una paciente que era alérgica a la penicilina y ya tenía un tratamiento fallido. En esa le intentamos una híbrida que nos inventamos ahí, que fue darle IVP y darle 7 días, yo me acuerdo cómo fue, 7 días de la levofloxacina, darle IVP, levofloxacina 14 días. Primero 7 días con doxiciclina y los siguientes 7 días con Bisbacter. Nos inventamos ese para no tener que darle amoxicilina. Y lo que hemos visto en la práctica es que la claritromicina ya dejó de funcionar. O sea, en Kennedy no supimos porque nunca pudimos comprobarlo. Pero yo en las tardes que estoy en unas chanfas particulares, que sí pedimos al mes exacto de haber terminado el tratamiento, la prueba de aliento, los pacientes con claritromicina estaban llegando con la prueba de aliento positiva. Entonces, por eso últimamente mi tratamiento casi siempre ha sido la terapia híbrida de IVP, amoxicilina, doxiciclina los primeros 7 días y Bisbacter los siguientes 7 días. ¿Sí, Pi? ¿Dudas del Helicobacter? Laura, dime. Doctor, es que yo había leído que antes de hacer pues las pruebas de si se había radicado, se debe suspender el medicamento o este tratamiento 15 días antes. ¿Sí se aplica o realmente no? ¿Cómo es la pregunta, Laurita? ¿Cómo es la pregunta? Es que yo había leído que antes de hacer las pruebas de erradicación, pues Sí. se debe suspender los medicamentos 15 días antes de hacer esto, Sí, perfecto. para evitar falsos negativos. Sí, perfecto. Hay que suspender los 15 días por lo menos o hasta 3 semanas o un mes idealmente. Hay que suspender los antibióticos y los antibióticos y el IVP para que la prueba sirva. Uno a veces se ve como a medio con dificultades para hacer eso, porque un paciente que tenga, pues imagínate, reflujo y necesite tomar el IVP y le vamos a decir un mes que no lo tome para que le puedan hacer la prueba de aliento. O sea, eso para algunos pacientes se les dificulta. Esos pacientes se pueden tratar con cualquier cosa diferente a los IVPs. O sea, le pueden dar Milpax, hidróxido de aluminio, le pueden dar Gaviscon,
Micho, le pueden dar los antiácidos que quieran. Antes nos defendíamos con la ranitidina, pero la ranitidina la quitaron. Entonces ya no contamos con la ranitidina. Pero esos pacientes hay que tenerlos con antiácidos hasta completar el mes. Pero para algunos pacientes no es fácil. Pero idealmente, podemos allá en la Carolina, donde yo estoy allá cerca de Unicentro, allá la hojita de la prueba de aliento dice suspender durante un mes IVPs y antibióticos para que sirva. Sí, señora. David. Doctor, es que yo encontré que como alternativa a la fluoxetina se podía utilizar la rifabutina, Ah, mijito, esa sí un no la he esquema usado. similar de 14 días. Mijito, para decir la verdad, no la he utilizado. No la he utilizado. Hay varias asociaciones, pero esa no la he utilizado. Ujú. Laura. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Uno puede empezar un tratamiento ya con la prueba de aliento y prueba fecal? O sea, sin haber tomado endoscopia inicial. Pues no debería. No debería. No debería. Realmente, el diagnóstico, quiero que queden con la idea de que el diagnóstico debe hacerse con la endoscopia y las pruebas invasivas. Uno lo podría empezar, pero realmente, pero es que ese ha sido el problema. Ahorita ese ha sido el problema, que el problema del Helicobacter pylori es la resistencia a los antibióticos por la cantidad de medicamentos mal formulados, porque la persona confunde siempre la dispepsia con el Helicobacter pylori, cosa que no es así. Entonces tú, por ejemplo, la persona tiene dispepsia, le salió la bacteria positiva, le diste el tratamiento 14 días y la persona a los 6 meses volvió a tener agrieras, acidez, un poquito de ardor, de reflujo y asumió que era el Helicobacter pylori y se volvió a tomar el mismo tratamiento. ¿Sí ves? Y además hay médicos que también colaboran con eso, o sea, o se lo formulan nuevamente sin tener certeza si lo tiene, o además le repiten los mismos. La idea es que si uno es resistente a un tratamiento, al siguiente hay que tratar de cambiarle los antibióticos. Entonces uno, realmente la gran dificultad y todo lo que se habla del Helicobacter pylori y todos los tratamientos que cada día salen nuevos y todo eso, es por la resistencia, porque son pacientes que se autoformulan, o es el médico que los formuló mal, o se tomaron el tratamiento incompleto. O sea, esa es la razón por la cual los antibióticos ya empiezan a perder utilidad y cada vez se hace mucho más difícil tratar el Helicobacter por tratamientos mal formulados por médicos y por pacientes que se autoformulan. Uh-huh. Dime, David. Yo quería preguntar que si siempre tenía que iniciarse con una terapia triple antes de tener en cuenta una terapia cuádruple. Pues durante mucho tiempo funcionó la terapia triple, la de 3 medicamentos. Ahora estamos empezando con la cuádruple, pero separada. O sea, ahorita la híbrida que yo estoy, que es la que más utilizo ahora, es el esomeprazol. El día 1, el día 0, uno empieza esomeprazol 30 días, amoxicilina 14 días y doxiciclina 7 días. Al terminar la doxiciclina se toma los 7 días del Bisbacter. O sea que realmente son 4 medicamentos, pero es una terapia, podríamos decir que triple híbrida, porque no los estamos dando los 4 al tiempo. ¿Sí? Pero la cuádruple de 4 medicamentos al tiempo se limita para ya haber fallado un tratamiento de tratamiento triple. Uh-huh. Andrés Felipe. Doctor, es que había leído que usar probióticos podía ayudar a aumentar la eficacia de los medicamentos y disminuye un poco las reacciones adversas. Pues Lito, eso también está bien controvertido. Eso está bien controvertido, para decirte la verdad. O sea, los que venden los probióticos hacen cantidades de estudios diciendo que eso sirve. Pero en la práctica, y la gente que da conferencias de Helicobacter y los que han estudiado el Helicobacter no le dan mucha importancia a los probióticos, pero sirven para lo que tú dices. Se supone que dando el probiótico al tiempo, la utilidad de la erradicación aumenta como un 10-15% de lo que se espera. Y también y evita los efectos adversos de los antibióticos. O sea, esas dos posibilidades son ciertas, pero que en la práctica uno haya oído decir que eso hay que hacerlo, eso está muy controvertido. Uh-huh. Sí, señor. Listo, Doc, muchas gracias. Uh-huh. Ana Sofía.
Doctor, una pregunta, pero si uno prolonga, por ejemplo, por 14 o 12 días el tratamiento con antibiótico, ¿eso no podría provocar pues resistencia como tal y pues el No, tratamiento no sería eficaz? no, el tratamiento tiene que ser 14 días. O sea, ya lo establecido en este 2021 es que el tratamiento debe ser mínimo 14 días. No me dicho 14 días. Ya en algunas épocas anteriores prehistóricas eran 7 días, después dijeron que 10, pero ahora todos los libros, todas las conferencias, todos los que estudian eso, dicen que el tratamiento debe ser 14 días de antibióticos. No se puede dar menos. Ujú. ¿Listo? Andrés, ¿qué te faltó? No, qué pena, dejé la mano levantada, perdón. Bueno, mijitos, muy bien. Bueno, entonces, muy bien. Mañana, ¿quiénes van? Vane, no me has mandado la foto de los de hoy. Vanessa y Karen. Sí, señor, es que como llegamos rápido a conectarnos, entonces Bueno, ya se las envío. bueno, mándame la fotico del permisito de docencia, que ese sí lo necesito yo guardar. Doctor, y ¿Sí? para mañana solo serían los de la mañana, Sí, ¿cierto? solo sería un grupo. Mañana toca un grupo. Mañana toca un grupo. ¿El grupo 4 es el que va mañana? Sí, señor. O sea, por ahora vamos el 4 mañana, el 5 el jueves y el 6 el viernes. Y el 7 iría el lunes. ¿Listo? Sí, señor. De todos modos, creo que les ha ido, los que han ido, creo que les ha ido bien, ¿cierto? Han visto bastantes procedimientos y hoy quiero que les fue, pero hoy vieron colangios, hoy vieron de todo. Sí, señor, hoy alcanzamos a ver varias cosas. Bueno, bueno. Y estas 3 mañanas hay harta cosa también. Lo que es miércoles, jueves y viernes está eso lleno, pero la mañana. Todavía no se han conseguido pacientes para la tarde, de pronto la próxima semana. Pero por lo menos esta semana se nos fue así, pero bueno, por lo menos me alegra que hayan visto cositas porque el grupo pasado fácilmente podían ir un día y ver 3, 4 endoscopias. ¿Listo? Venga, de Doctor, tarea y les dejo. Sí. para mañana al fin nos vamos a conectar o... No, no, Ok. yo pienso que la próxima clase es el viernes. Hablemos de síndrome de intestino irritable el viernes. No, mañana porque miércoles y Listo, jueves son perfecto. los días que yo llego más tarde, imagínense. Si hoy llego tarde a las 6:30, miércoles y jueves llego por lo menos 7, 7:30, ya es muy tarde. Yo creo que la otra clase nos toca el viernes, por ahí entre 6:30 y 7 por tarde. Algo les iba a decir que se me olvidó que era. Ay, madre, se me fue la paloma. Se me fue la paloma. No, después me acuerdo. Bueno, entonces mañana nos vemos. Ah, el síndrome de intestino irritable también de donde quiera. También hay guías de esas de la práctica clínica del síndrome de intestino irritable. Y ya el viernes les digo, si quieren el lunes ya tocaría hemorragia digestiva. ¿Y cuáles son los otros dos que nos quedan? ¿Cuáles son los otros dos que nos quedan? Bueno, yo mañana pensamos. Mañana sí los voy a dejar más abandonados porque mañana me cambiaron el consultorio. Ya no voy a estar ahí con ustedes, sino voy a estar en el primer piso. De todos modos, yo me bajo a las 7:30, 8, o sea que los alcanzo a dejar ahí acomodados. No se afanen, bueno.
Bueno, doctor. Doctor, igual llegamos al 5.º piso. Sí, si son nuevos hay que llegar al 5.º piso faltando 10 para las 7. Bueno, 7 en punto, porque en gastro no están empezando tan a las 7. Y si empiezan a las 7 es porque van a ir a hacer una gastrostomía o algún procedimiento en las UCIs COVID. O sea que ustedes en ese ratico tienen, como ustedes no van a eso, tienen el ratico para hacer la vuelta en docencia. Que la vuelta de docencia sí es importantísima. Si acaso me avisan o me mandan un mensajito si están demorados, alguna cosa. Pero por ahí como que estén llegando 7:15, 7:20 a gastro, está perfecto porque así ahora se empiezan los procedimientos. Mañana debe haber harto. Y es con el doctor Riveros. Es con el doctor Riveros. El doctor Riveros, ellos no tienen contrato con ustedes, el profesor soy yo, pero ellos les enseñan si les preguntan y con Riveros hay que tener cierto tacto. Hay que preguntarle a los pacientes por qué van, por qué le piden la endoscopia. Ahora que ya medio saben un poquito de dispepsia, de reflujo, de los síntomas, de esas cosas, ya se pueden orientar un poquito más para interrogar a los pacientes. Y cuando llegue el doctor Riveros, presentarle al paciente. Ellos les interesan que ustedes aprovechen la estadía ahí. O sea, que les comenten los pacientes, que les pregunten. Entonces, porque hay unos que enseñan más, otros que enseñan menos. Pero si ustedes les preguntan, ninguno de ellos se va a negar a enseñarles. Bueno, Vale, doctor, muchas gracias. bueno, entonces mañana los espero, los que van mañana. Dicho, estas 3 mañanas los espero. Y yo por las mañanas sí estoy siempre. ¿Listo? Muchas Bueno, gracias, pues doctor. entonces descansen hasta mañana. Mañana nos vemos, Gracias. o si no por tarde, por ahí 6:30, nos les estoy timbrando el viernes. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, les iba a doctor. decir yo que... Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. bueno, chao, amigos, que estén muy bien. Hasta mañana. Ah, no, mentiras, ya me acordé. Hay que mirar, como de todos modos la práctica no es tan extensa, de todos modos pues están viendo cositas, pero hay que mirar en YouTube o en Internet, hay que mirar, busquen endoscopias de reflujo, busquen endoscopias de reflujo para que vean la clasificación del reflujo, el grado C, el grado D, y sobre todo busquen en Internet los ultrasonidos endoscópicos. Busquen el ultrasonido endoscópico para que se familiaricen con lo que yo les dije de la endoscopia con una foto de ecografía. O sea, como para que sepan de qué les estoy hablando. Para que vean, son unas foticos negras con unos halos ahí un poquito más negrito, más clarito, pero por lo menos vean imágenes de esto para saber de qué les estoy hablando. Eso no se los puedo mostrar allá porque en Kennedy no hay ultrasonido endoscópico. Ese aparato vale 1.200 millones de pesos y no lo tenemos. Entonces, pero por lo menos por internet busquen ultrasonido endoscópico gástrico y ahí van a ver varias foticos para que sepan por lo menos de qué les estoy hablando y cuando sepan que les pregunten que si saben cómo es, qué imágenes da eso, ustedes poder decir. ¿Listo? Entonces, por ahora, endoscopias de reflujo para que vean las esofagitis, el esófago de Barrett, esas cosas. Y, y en internet el ultrasonido endoscópico, ¿listo? Que es de lo que hemos ido hablando. Bueno, ahora sí no les quito más tiempo, descansen. Bueno, chao, hasta mañana. Gracias, doctor. Chao, bueno, chao, amiguitos, que estén bien. Chao. Chao. Chao.